Que el Señor les dé a ustedes el don de interpretación y que a mí me dé el don de lenguas. ¿Cómo están? Se los dije, gracias a Dios que puedo predicar en español. ¿Puedo predicar en español? Sí, ¿no? Hombre, no. Duró solamente unos segundos. Bueno, gracias por estar aquí. Es un placer de compartir la palabra de Dios con ustedes. Y tenemos un tema muy importante esta noche. He estado orando por esto y oro que el Señor use este mensaje para animarles a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. No es un secreto que vivimos en un mundo en donde la gente está insatisfecha por todas partes, especialmente con las redes sociales. Las personas quieren vivir la vida de los demás. ¿Han notado eso? Esto ocasiona que las personas vivan infelices porque no pueden alcanzar lo que desean. La sociedad no ayuda tampoco. La mercadotecnia de consumismo promueve más la insatisfacción. Frecuentemente vemos publicidad que nos dice lo siguiente: si compras este artículo, entonces vivirás feliz. O si conquistas a esa mujer, si compras este artículo, puedes conquistar a esa mujer y entonces vas a ser feliz. ¿O qué tal esto? Si logras hacer ese viaje a Europa, entonces serás feliz. O quizás has escuchado: si te ves como esa persona, entonces serás feliz. Pero ¿sabes qué, hermano? Encontrar gente insatisfecha en el mundo es comprensible. Sí, es comprendible porque ellos no conocen una vida mejor. Pero ver cristianos infelices porque no tienen lo que desean, eso es inaceptable. Porque los cristianos deben ser las personas más felices del mundo, porque tenemos todo lo que necesitamos para ser felices. Y este es uno de los retos que Pablo enfrenta al escribir la carta a la iglesia de los filipenses. Esta iglesia había comenzado bien. De hecho, esta era la primera iglesia que Pablo fundó. Lo puede leer en Hechos 16. Habían perdido el enfoque, se habían ido de la fuente de el gozo real. Miren lo que Pablo les dice en Filipenses 2:18. Usaré la Biblia mucho, así que espero que esté bien con ustedes. Pablo dice en Filipenses 2:18: y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. No sé si vio esto, pero hay dos verbos imperativos aquí: gozaos y regocijaos. En Filipenses 3:1 también dice: por lo tanto, hermanos, gozaos en el Señor. Otro verbo imperativo: gozaos. Filipenses 4:4: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y nuevamente los verbos están en imperativo: regocijaos. ¿Por qué Pablo les da la orden de regocijarse varias veces? Bueno, es obvio, es porque están viviendo sin gozo. Tenían todo lo que necesitaban para vivir con gozo, pero estaban viviendo sin él. Sin importar la situación que estuvieran atravesando, ellos podían gozarse porque tenían todas las riquezas en Cristo Jesús. Esto los había llevado a vivir una vida cristiana sin gozo, sin satisfacción. Y eso es muy difícil. Por esta razón, Pablo les escribe esta carta para que permanecieran firmes y que no retrocedieran. Déjenme leerle a Filipenses 1:27. Le dice a la iglesia: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Y saben qué? No están viviendo como es digno del Evangelio. Y continúa diciendo: para que, o sea que yo vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Una de las razones por las cuales no vivían con gozo era por su falta de contentamiento.
Uno de los grandes ladrones del gozo es la insatisfacción, es vivir sin contentamiento. Y esto es precisamente lo que vamos a estudiar esta noche. Así que usted puede experimentar gozo sin importar su circunstancia, pero aunque no sé lo que usted esté viviendo en su vida, déjeme decirle que la Biblia nos da lo que necesitamos para vivir con gozo. Uno de los peligros que los cristianos van a atravesar es vivir sin gozo, por no tener contentamiento, pero este texto les mostrará tres respuestas que te ayudarán a aprender el contentamiento y vivir con gozo. Tres respuestas que le ayudarán a vivir en contentamiento y con gozo. Lo primero es que el contentamiento es independiente de las circunstancias. Número dos, el contentamiento es algo que debemos aprender. Y tercero, el contentamiento está solamente en Cristo. Vamos a comenzar por el punto número uno. El contentamiento es independiente. Vaya conmigo a Filipenses, capítulo 4, verso 10. Pablo dice esto: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. Verso 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo estaba agradecido por la ofrenda que le habían enviado y aprovecha esta oportunidad para darles una lección sobre el contentamiento. Está claro que no estaban viviendo con contentamiento y por eso Pablo toma ventaja con esta ofrenda para hablar de eso. Y usted estará pensando, está bien, Juan, estás hablando de contentamiento, pero ¿qué es contentamiento? Y me alegro que hayan preguntado eso. Pues estoy aquí para contestar esa pregunta para ustedes esta noche. Bueno, el diccionario bíblico define el contentamiento como sigue: estar contento en cualquier circunstancia, satisfecho, manejar cualquier cosa que suceda y no está basado en las circunstancias externas. Y podemos encontrar esta definición en varios pasajes de la Biblia. Si va conmigo a 1 Timoteo capítulo 6, verso 8, verá esa definición ahí también. Mira lo que Pablo escribe en esta carta, 1 Timoteo 6, 8. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Aquí vemos una persona aparentemente con muy poco, pero muy contenta. Hebreos 13:5 también nos muestra la misma idea. Mira lo que dice aquí: sean vuestras costumbres sin avaricia, que no amen el dinero, que sean contentos por lo que tenéis ahora, porque Él dijo, Jesús, no te desampararé ni te dejaré. Aquí vemos una persona que está contenta por lo que sea que tiene, confiando en el Señor. Por lo tanto, podemos decir que tener contentamiento es vivir satisfecho, libre de afanes, controlando los deseos. Y usted dirá, Juan, pero está bien. Pero vivir con contentamiento no es vivir una vida mediocre. Bueno, vivir con contentamiento no quiere decir que voy a estar pasivo, que vamos a aceptar todo lo que nos llega. No significa que si no tengo salud no voy a hacer lo posible para mejorar. Voy a orar, voy a tomar vitaminas, voy a ir al doctor, me voy a ejercitar. No significa que no pueda aspirar a tener un mejor empleo. Puedo prepararme, estudiar, trabajar fuerte, etcétera. Tampoco significa que viviré satisfecho con mi vida espiritual y quedarme ahí, ¿no?
Voy a estudiar la palabra de Dios, testificar, estar activo en la iglesia local, ministrar a otros. Como puede ver, todo es válido, hermanos, siempre y cuando no se violen las leyes de Dios. Podemos aspirar a algo mejor. Quizás usted piensa, Juan, ¿por qué Pablo está haciendo tanto énfasis en este tema? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué es tan importante? Bueno, déjeme decirle, hermanos, el contentamiento es teológicamente muy importante. Un cristiano que no viva satisfecho está dando un testimonio muy pobre de su Dios a un mundo que se pierde. Niega la verdad que Pablo enseña aquí, que en Cristo puedo vivir contento y satisfecho siempre. Al estar descontento, el cristiano está diciendo básicamente, ¿sabes? Mi Dios no es suficiente en esta vida. Por eso necesito algo más valioso, algo más. ¿Sabes qué? Mi Dios no es suficientemente poderoso para ayudarme a vivir satisfecho. Necesito algo más. O quizás la salvación y la vida eterna no son tan valiosos como aquello que no puedo tener. Hermanos, eso es serio. Una persona sin contentamiento no entiende lo que tiene en Cristo Jesús. Por esa razón, el contentamiento es muy, muy importante ante Dios. Y quizás usted se pregunta, Juan, usted no conoce mi situación. Quizás para algunos es fácil decir eso porque están en mejor situación que yo. O que Pablo está más cómodo que yo, pero no tan rápido, hermano. Cuando Pablo escribe esa carta, Pablo estaba en un arresto domiciliario por 2 años. Estaba en medio de una gran necesidad y estaba solo. Pero sin importar su necesidad, él no vivía triste, amargado, negando a Dios, ¿no? Por el contrario, déjeme enseñarle algunos ejemplos. Vaya conmigo a Filipenses 1:4 y veamos cómo Pablo estaba viviendo. Pablo decía esto, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Pablo sabía que tenía una familia espiritual que oraba por él. ¿Y sabes qué, hermano? Eso es muy valioso, que alguien esté orando por usted. Filipenses 1:18, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto, Pablo dice, me gozo. Sí, y me gozaré aún. Se estaba gozando grandemente en predicar el Evangelio, porque ¿sabes qué? Porque la salvación de un alma no tiene precio. Y él está muy gozoso por eso. Filipenses 2:17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, en otras palabras, si muero por la causa de Cristo, Pablo dice, me gozo y regocijo con todos vosotros. Pablo sabía que estaba viviendo para una causa eterna, algo que duraría para siempre. Y eso, hermanos, es un privilegio que nosotros tenemos, proclamar el Evangelio. Por eso es que él vivía con gozo. El verso 18 del capítulo de Filipenses también dice, asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Se gozaba cuando otros se gozaban con él, porque estaban en el mismo espíritu. Y eso, hermanos, es invaluable. Cuando podemos hablar con otras personas acerca del Evangelio y cómo ellos aman al Señor, eso es invaluable y él se regocija. Filipenses 4:1,
Así que, hermanos amados míos y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Pablo estaba gozoso de la obra de Dios en sus vidas. Esa transformación que el Evangelio estaba haciendo en esa iglesia, como puede ver, Pablo estaba escribiendo esta carta con mucho gozo, sin importar su situación. Él pudo haber estado viviendo con contentamiento, porque el contentamiento es independiente de las circunstancias. En nuestros días, la gente no vive con contentamiento, y en ocasiones hasta los cristianos, y eso es muy triste. Hay cristianos que no están satisfechos. Sinclair Ferguson, el teólogo, dijo que el contentamiento es muy raro, y esa es la razón por la que debemos buscarlo, y eso es verdad. Si no aprendemos a estar contentos, nos contentaremos con nada. Bueno, ya vimos que el contentamiento es independiente de las circunstancias. Ahora veamos cómo lo podemos obtener, y ese es nuestro punto número 2. Contentamiento se aprende. El contentamiento se aprende. El verso 11 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Pablo nos dice cómo se obtiene el contentamiento. Hay que aprenderlo. Hay que aprenderlo. Por lo tanto, no se nace sabiendo el secreto del contentamiento, sino más bien se tiene que aprender. Esto implica que el apóstol pasó por un proceso de aprendizaje de parte de Dios. Quizá usted pregunte: Juan, bueno, yo sé que debo aprenderlo, pero ¿cómo aprendió Pablo a estar contento en cualquier situación? Hermanos, me alegra que haya preguntado esa pregunta, porque es muy importante. Y me alegra que haya venido muy interactivo esta noche haciendo preguntas. Es muy alegre para mí, me da mucha alegría. Bueno, ¿cómo Pablo aprendió a estar contento en cualquier situación? Esto es interesante, mire. Él utiliza 3 diferentes verbos para indicar cómo adquirir contentamiento, y es muy interesante. Veamos el verso 11 nuevamente. Este es el primer verbo que él usa. Pues he aprendido a contentarme. El verbo griego aprender no solamente indica conocimiento intelectual, es aprender a través del hábito, a través de la práctica. Es hacerse profesional mientras se hace algo. Por ejemplo, un niñito que quiere comer con una cuchara, quizás tenga 1 año. Ustedes tienen pequeños, ¿verdad? Por eso se está riendo. ¿Está riendo? No necesita ir a un salón para aprender a cómo usar la cuchara. Lo que necesita es practicar. Y así adquirirá la habilidad para usarla. Así es como esta palabra se utiliza en este pasaje. Y lo podemos ver en algunos pasajes de la Biblia. Por ejemplo, en Mateo 9:13 usa la misma palabra, el mismo verbo. Mira lo que Jesús dice aquí, Mateo 9:13. Id pues y aprender. Y es el mismo verbo, lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. El Señor no les pide que hagan un ensayo o un documento de qué es la misericordia, no. Lo que el Señor les está diciendo es que practique la misericordia hasta que les salga natural. Que practique la misericordia hasta que sean misericordiosos en cualquier situación. Que practique misericordia hasta que piensen en otros antes de en ellos mismos. Pablo aprendió en contentamiento, en la escasez y en la abundancia. Y fue un proceso, hermanos. No es algo que ocurre de inmediato. Es un proceso que debemos aprender. El segundo verbo en el verso 12
sé. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. El verbo griego aquí para la palabra sé, de saber, indica saber algo con certeza sin lugar a duda. Significa conocer algo porque se ha visto o percibido porque estuvo allí, estuvo presente. Se usa en pasajes como 1 Tesalonicenses 2:1. Pablo dice esto y usa el mismo verbo, porque vosotros mismos sabéis, y es el mismo verbo. Sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Los de Tesalónica sabían lo productivo del viaje misionero de Pablo, porque estuvieron ahí, estaban presentes. De la misma manera, Pablo aprendió a vivir en contento. Él pasó por diferentes experiencias en su vida, estaba presente en todas las experiencias que el Señor le envió. El verso 12, el tercer verbo, dice, en todo y por todo estoy enseñado. El verbo griego para enseñar es diferente al anterior. Este está en tiempo pasivo, lo que significa que la persona recibe la acción, no la ejecuta. La persona recibe la acción automáticamente. Este verbo es usado y es muy especial porque se usa para indicar cuando se recibe información muy valiosa como un secreto o el significado de un misterio. Y esta información es revelada por la deidad. Una traducción literal es, se me ha revelado el secreto. Se me ha revelado el secreto del contentamiento. El Señor me ha revelado el secreto. Dios puso a Pablo en diferentes circunstancias para mostrarle ese secreto que no todo el mundo aprende. Por esa es la razón que ahora Pablo vive con gran gozo y quiere la iglesia que viva con gozo porque ellos tienen todo lo que necesitan para estar contentos. ¿Saben qué, hermanos? No todo el mundo recibe el secreto del contentamiento. Porque la gente, en vez de buscar a Dios en su situación, tratan mejor de evitar esa situación específica. Muchos ponen sus ojos en la vida de otras personas. No quieren vivir sus propias vidas. Y se pierden esta oportunidad, este tesoro. Muchos no aprecian la etapa que Dios les da, porque quieren vivir una etapa que no les corresponde. Fallan al no ver lo bendecidos que son y por eso no llegan a experimentar el secreto del contentamiento. Creo que para ahora ya usted se preguntará, Juan, bueno, estoy muy interesado en ese tema del contentamiento, pero ¿qué circunstancia debo buscar para aprender el contentamiento? ¿Qué debo hacer? Y hermanos, tengo muy buenas noticias. No tienes que ir a la tienda, no tienes que buscarlas. No. Tengo buena noticia para usted. No tiene que buscarlas. Dios se las va a enviar a sus vidas. Todo lo que tiene que hacer es aceptar lo que venga a su vida. ¿Usted se fijó en lo que Pablo dijo? Verso 11. Mira lo que Pablo dijo. Cualquiera que sea mi situación. Verso 12. En todo y por todo estoy enseñado. Dios providencialmente puso a Pablo a través de muchas circunstancias para enseñarles este secreto. Y usted se preguntará, Juan, ¿bajo qué tipo de circunstancia todas eran agradables?
Vaya conmigo a 2 Corintios 11:23, a ver si esas circunstancias que atravesó Pablo eran agradables. Pablo da su currículo. No sé cuál es su situación ahora mismo, o quizás estás pasando por un momento muy difícil. Pero mire la vida de Pablo, verso 23. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Y mira lo que va a decir. Yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez aprediado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo me enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo me indigno? La vida de Pablo, humanamente hablando, fue muy complicada, muy complicada. Y ahora está encarcelado por voluntad de Dios, con su vida en riesgo, y de todas maneras puede decir, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez, lo voy a decir, regocijaos. Y quizás usted dice, pero ¿en qué mundo Pablo vivía? ¿Cómo puede estar contento con todo eso? ¿Cómo puede mantenerse en calma con todos esos problemas? Bueno, porque él había aprendido el secreto del contentamiento. Él podía vivir así en cualquier circunstancia. ¿Y qué tal usted, hermano? ¿En qué situación usted no está satisfecho? Recuerde que Dios las está enviando providencialmente porque Él quiere darle a usted el secreto del contentamiento. Y cuando lo descubras, vivirás con mucho gozo, como Pablo. Bueno, ya vimos que el contentamiento es independiente y también ya vimos cómo lo puede obtener. Ahora, en el punto número 3, veremos cuál es la fuente de nuestro gozo. Y ese es nuestro punto número 3. El contentamiento está disponible solamente en la persona de Cristo. Mire el verso 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando Pablo escribe estas palabras, él dice que todo lo puede en Cristo que le fortalece. No está diciendo que él tiene la fuerza para hacerlo, sino que Cristo provee internamente los recursos que él necesita para vivir con contentamiento. Una versión literal decía, Él me infunde fuerzas a mi vida. Él recibe las fuerzas que necesita para correr rápido y correr más lejos. Hombres de Dios como Abraham recibieron este tipo de fuerza de la misma manera. Déjenme dar un ejemplo. Vaya a Romanos capítulo 4, verso 20. Romanos capítulo 4, verso 20. Mira lo que Pablo dice aquí. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. La promesa de Dios no sucedía para Abraham, pero él creía que el Señor lo haría. Mira lo que dice el resto del verso. Sino que se fortaleció en fe,
dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios también era poderoso para hacer todo lo que había prometido. De una manera similar, Pablo encuentra fuerza y esperanza en las promesas de Dios, en su plan perfecto para su vida. Quizás usted pregunte, Juan, eso no suena complicado. Cualquiera puede recibir esta fuerza para vivir en contentamiento y con gozo. Y la respuesta es, alce la mano si usted cree que sí. Alce la mano si usted cree que es no. Alce la mano si está perdido. La respuesta es no. Esta fuerza solamente se le da a aquellos que están en Cristo, en una comunión cercana con el Señor. Déjenme enseñarles. Verso 13, leámoslo nuevamente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta bendición es solo para aquellos que verdaderamente tienen una relación con Dios a través de Cristo Jesús. El contentamiento está ligado a estar en Cristo. Y un no creyente no puede recibirlo. Déjame enseñarles Efesios 2, 6 y 7. Mira lo que Pablo dice aquí en Efesios 2, 6 y 7. Y juntamente con Él nos resucitó. Mira lo que dice. Con Él. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. En Cristo Jesús. Para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Quien sea que está en Cristo, hermanos, tiene estas promesas, incluyendo la oportunidad de vivir con gozo. Los incrédulos viven o vivirán insatisfechos siempre, persiguiendo cosas temporales en esta vida. Nunca llegarán a un punto de estar satisfechos completamente, porque persiguen cosas pasajeras y vanas. Va tras un falso contentamiento. Por ejemplo, alguien le preguntó a Rockefeller, ¿cuánto es suficiente? Y él contestó, un poco más, solo un poco más. Pablo recibió esa fuerza interna por su unión con Cristo Jesús. Lo más valioso para el apóstol era su relación personal con su Salvador, con Jesús. Él podía perder todo y nada le pasaría a él. Pero si perdía su relación con Dios y su comunión, perdería todo. Todo. John MacArthur dice algo relacionado a este pasaje. Dice acerca de Pablo que él pudo vencer las más extremas dificultades físicas gracias a la fortaleza interior y espiritual que Dios le dio. Pero eso no es todo. Hay otra condición para recibir la fortaleza del Señor. Otra vez el verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya aprendimos que esta fuerza no se le da a todo hombre, solamente a aquellos que están en Cristo. Pero vemos algo más aquí. No se le da a alguien que tiene una relación personal o superficial con el Señor. Para llegar a ese nivel hay que tener una gran comunión con el Señor Jesucristo, para que pueda vivir en contentamiento en toda circunstancia que llegue a su vida. Y es porque en ocasiones vendrán situaciones muy difíciles y complicadas, por eso tiene que tener una relación personal con Cristo, para que Él esté en control de su vida. Veamos cómo se ve esto en el libro de Gálatas. Veamos la relación que tenía Pablo con Cristo. Pablo escribe esto. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
El Señor está en control de la vida de Pablo. Pablo no estaba en control. Y continúa diciendo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La unión de Pablo con Cristo era muy valiosa, era invaluable. Un incrédulo nunca tendrá ese tipo de relación con Cristo, es imposible. Y tristemente, muchos creyentes también. Recuerdo lo que Pablo dijo en el verso 4, regocijaos en el Señor. Siempre, otra vez os digo, regocijaos. Pablo se estaba regocijando en el Señor, y aunque su vida era muy complicada, como vimos. ¿Qué Pablo tenía que no le importaba nada más? Déjenme enseñarles Filipenses 3, versos 7 y 8. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia. Y recuerde, ¿quién está escribiendo esto? Pablo era un centurión romano del Sanedrín, muy influyente, socialmente reconocido, y él dice, esas cosas las he estimado como pérdida. Él utiliza un lenguaje de contabilidad. Ya esas cosas no eran valiosas. Mira lo que dice, resuelve eso. Por amor de Cristo. Para Pablo, conocer a Cristo era más valioso hasta el punto que todo lo demás no tenía valor. Verso 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Qué Pablo encontró que consideraba todas las cosas, todos sus logros como basura? Es lo que continúa diciendo. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Puede ver esto? ¿Puede ver lo que estoy tratando de describir? Pablo sabe que en Cristo tenemos invaluables bendiciones. Él ha sido salvado, ha sido justificado, ha sido perdonado. El Espíritu Santo habita en él. Él tiene vida eterna. Él será resucitado en perfección. Él sabía que un día estaría en el cielo con su Salvador, cara a cara, sin dolor, sin sufrimiento, sin temor, sin pecado, sin muerte. Él estaría en perfección. Pablo sabe algo que muchos creyentes no saben, y es que Cristo es rico y Él no necesita nada más. Asaf lo puso de esta manera en el Salmo 73. Salmo 73, 25. Mire lo que Asaf dijo. ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. David lo dice de esta manera, y usted se lo sabe de memoria. En Salmo 23, 1. Yahweh es mi pastor y nada me faltará. Hermanos, ese es el punto al que queremos llegar. Ese es el punto al que queremos llegar, recibir el secreto del contentamiento y beber con un gozo muy profundo. Terminaré con esto. Para recibir el secreto del contentamiento, Jesús necesita ser lo más valioso en tu vida. Un no creyente no tendrá este amor para el Señor. Nunca, eso es imposible, y lo sabemos. Y tristemente, muchos creyentes
no tienes este gozo o este contentamiento. Contentamiento no es para todos, solamente es para los creyentes con una relación cercana con su Señor. Y los que aprecian y valoran esa relación es invaluable para ellos. Déjenme preguntarles algo. ¿Es Cristo Jesús tu tesoro más precioso? Si la respuesta es sí, como en el caso de Pablo, Asaf y David, no está tan lejos de aprender el profundo gozo del contentamiento. Por otra parte, usted se preguntará, Juan, ¿por qué no recibo el secreto del contentamiento? Como empezamos esta noche, la respuesta no es complicada. La respuesta es simple. Solamente hay dos opciones. La primera es o que no estás en Cristo, pero eso no debe ser problema. El Señor murió por pecadores. Solo escucha el Evangelio y responde al Evangelio en arrepentimiento y fe. Y si quieres aprender más de esto, ven a mí al final de este estudio. También hay otra opción. Quizás no recibes contentamiento porque estás muy ocupado buscando la felicidad en cosas vanas, en vez de enfocarte en cultivar una relación personal con tu Salvador, la fuente del gozo, una relación cercana con Jesucristo. La pregunta para usted es esta: ¿está dispuesto a recibir el secreto del contentamiento? Bueno, ya sabe qué hacer. Por favor, oremos. Padre Celestial, te agradecemos, Dios, por tu santa palabra que nos ayuda a vivir completos. Oro por mis hermanos, Señor. Quizás hay algunos que están tratando de encontrar gozo en cosas vanas. Ayúdale a encontrarse, a entender, Señor, que esa búsqueda no vale la pena. Que ellos puedan entender que la fuente del verdadero gozo es Cristo Jesús. Quizás algunos están pasando por momentos muy difíciles, Señor. Oro especialmente por ellos, para que los ayudes a ver a Cristo en medio de todas esas tribulaciones, que puedan entender que estás trabajando en sus vidas y que les darás el secreto del contentamiento. Te alabamos por las riquezas que tenemos en su Hijo. Él es el más precioso tesoro y deseamos verle cara a cara algún día. Sabemos que en Él tenemos todo, Padre, y sin su Hijo Jesucristo no tenemos nada. Gracias, Padre Celestial, por su Hijo. Oramos en ese nombre, en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Gracias, hermanos.